Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de Sumar para Transformar, una iniciativa de Tálisis, especialmente del área de experiencia estudiantil Tálisis. En esta ocasión tenemos un webinar para ustedes, se llama La inclusión comienza contigo, impartido por Tania Karasik, quien es directora general de vinculación institucional en Fundación Teletón. Tania forma parte de la mesa directiva de Fundación Teletón y ocupa el cargo de Dirección General de Vinculación Institucional en Fundación Teletón. Tiene a su cargo el Centro Autismo Teletón y el Programa de Inclusión Laboral. Es responsable de la línea editorial en apego al enfoque de derechos, la relación con instancias gubernamentales e internacionales y las alianzas con organizaciones de y para personas con discapacidad. Bienvenidos y los dejo con Tania. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Tálisis, a ti, a Manuel, y pues bienvenidos y bienvenidas. Entonces, pues vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla. No sé si ya la ven, Manuel. Sí, ya está compartiendo. Gracias. Pues mientras se comparte, muchas gracias a quienes se han podido conectar y pues espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias viviendo esta situación inesperada de la mejor manera posible. Y bueno, la plática, la charla del día de hoy, pues se llama La inclusión comienza contigo. Y reflexionando un poquito sobre lo que quería platicar y compartir, para mí es realmente una pregunta. ¿La inclusión comienza contigo? Y me permití traer aquí un par de ejemplos, pues muy antiguos. Aquí vemos cómo desde el Popol Vuh ya hablaba de que nadie se quede atrás. Esta frase que hoy en día escuchamos en muchos lugares, pues no es nueva, en realidad tiene muchos años. Asimismo también, pues desde la tradición milenaria de Perú, habla de lo mismo, que alcance todo para todos, que a nadie le falte nada, que vayamos juntos. Entonces regreso a la pregunta, ¿la inclusión comienza contigo? ¿Por qué? Si esto ya viene desde hace muchos años. Y por el otro lado, quiero traer a esta conversación, pues algo que es, digamos, muy actual, que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son los objetivos que los países de Naciones Unidas se pusieron de acuerdo para decir, pues sí, hablemos de desarrollo, hablemos de derechos, pero hoy vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de que el desarrollo se da sí y solo sí vamos todas y todos juntos. ¿Qué nos dicen estos objetivos de desarrollo sostenible? Nos habla de las 5 P's. Nos dice, para que haya sustentabilidad y para que vayamos como un mundo hacia un desarrollo, tienen que darse estas 5 cuestiones, estos 5 ejes. Las personas, el planeta, la prosperidad en condiciones de paz y pacto, las alianzas. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Pues nuevamente regresando a la pregunta inicial. La inclusión empieza contigo. ¿Por qué me están hablando desde el Popol Vuh y ahora me están hablando de grandes objetivos y grandes metas de la Organización de Naciones Unidas, cuestiones de estados? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo lo aterrizo? Y lo que quiero pues proveerles el día de hoy y dejarles pensando y dar quizá algunas herramientas e ideas para que puedan construir a partir de las mismas, es de estas metas globales, estas metas quizá que ya vienen ancestrales, ¿cómo las podemos traducir en acciones locales? ¿Cómo nos podemos devolver esa pregunta? La inclusión comienza conmigo. Y para empezar a pensar, a construir sobre esas acciones locales, pues yo quiero llevarles a una de estas acciones muy locales, muy de la vida diaria y que sobre todo en las condiciones que estamos viviendo hoy, pues nos van a ser muy familiares.
¿Y qué más local y qué más práctico y más aterrizado que cuando cocinamos cada quien en nuestra casa? Y por eso, pues quiero llevarles a pensar por unos minutos en una receta de cocina. Sí, en una receta de cocina. Pensemos hoy en día, que creo que estamos cocinando más que nunca, si le quisiéramos compartir, pues a esas personas que estamos a distancia y que se nos acaban la imaginación y las opciones, piense cada quien por un momento una deliciosa receta de enchiladas. ¿Cómo las prepararían? ¿Qué ingredientes llevan? ¿Serán muy originales? ¿Serán las clásicas? Piensen que esa receta se la van a compartir a sus seres queridos. Y bueno, yo me imagino que algunas personas de esta sesión pues pensaron unas deliciosas enchiladas verdes, con sus tortillitas, su salsa, tal vez rellenas de pollo o tal vez de queso. Y a lo mejor algunas personas pensaron en unas enchiladas de mole, o unas enchiladas potosinas, o rojas. ¿Y por qué les estoy hablando de enchiladas? Pues les estoy hablando de enchiladas para introducir el primer concepto que quiero hablar en esta plática, y es el concepto de la diversidad. Todos y todas somos enchiladas. Todos, todas somos personas. Las enchiladas, pues todas tienen tortilla, todas tienen un relleno, todas tienen una salsa, pero pues cada una tiene su particularidad. A lo mejor la relleno de diferentes cosas, como lo mencionaba anteriormente. Y esto nos lleva a pensar en la diversidad como parte de lo que es ser persona, de lo que es ser humano. Pensemos por un momento que compartimos todas las personas. Todas las personas tenemos una historia, tenemos cosas que nos gustan, tenemos deseos, tenemos retos, habilidades, fortalezas, sentimientos. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo entender. A veces pensamos en una cierta normalidad o en lo que nos es más familiar. Y la inclusión comienza cuando encontramos la manera de apreciar y de reconocer a la diversidad, pero no porque tengo que tolerar la diversidad, sino porque la diversidad trae a la mesa, trae a los equipos de trabajo, trae a los equipos de estudio recursos diferentes, igual que las enchiladas. Si nosotros mezclamos esas recetas y las compartimos en un chat, pues es un recurso que de verdad, pues yo me identifico mucho hoy en día, que todos nos enfrentamos a esta situación de estar cocinando y siendo creativos con las familias en casa, y pues si tenemos una diversidad de platillos, es un recurso, no es algo que nos tenemos que aprender a tolerar. La diversidad nos invita a que nuestras diferencias sean esos ladrillos con los que podamos construir, y que no sea a pesar de los mismos, sino a partir de los mismos. Y yo entiendo que todo esto pues suena muy bonito, muy romántico, muy abstracto, pero finalmente esta es la plataforma de partida de la plática de hoy, es hablar de la diversidad humana. Y bueno, como ustedes saben, yo represento a la Fundación Teletón, y dentro de la diversidad humana existen las personas que viven con una condición de discapacidad. Entonces, partiendo de esta plataforma de la diversidad, el día de hoy yo les quiero dar a ustedes algunos elementos, herramientas y conceptos para comprender mejor desde dónde podemos abordar la condición de discapacidad y entenderla, para que al final de esta charla, de verdad ustedes puedan llevarse algunos elementos prácticos. Entonces, partiendo de la diversidad, voy a hablar de discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de discapacidad
es que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Es decir, que a lo largo de la historia ha sido vista desde diferentes ángulos y enfoques. Como sociedad hemos ido modificando nuestro espejo. Lo hemos ido modificando por aquellos pensadores, por aquellos filósofos, pero sobre todo por los movimientos de personas y de familiares de personas con discapacidad que han abogado y luchado por sus derechos. Y aquí viene la definición actual del concepto de discapacidad. Estos 3 puntos que yo les traigo parten de la definición de la Organización Mundial de la Salud y incluyen 3 cuestiones que se tienen que dar para que estemos hablando de una persona con discapacidad. Piensen por un momento en alguna persona con discapacidad. Y pues yo me imagino que por sus cabezas pasan, pues a lo mejor una persona usuaria de silla de ruedas, quizá una persona ciega, tal vez alguien con una discapacidad intelectual, con síndrome de Down. Y aquí cuando pensamos en eso, estamos pensando en las limitaciones en la función. ¿Qué quiere decir las limitaciones en la función? Pues nos habla, simple y llanamente dicho de una manera muy fácil de entender, de aquello que la persona o no tiene desarrollado acorde a lo que se espera para su grupo de edad. O no puedo ver, o tengo una disminución auditiva, o más de una. Y digamos que este primer punto nos habla mucho de cómo en la antigüedad solamente se veía la parte biológica, orgánica de la persona. Pero conforme ha ido evolucionando el concepto de discapacidad, lo que hemos encontrado es que sí habla de una limitación en la función que conlleva retos para la realización de las actividades. Esta parte de retos en la actividad nos ayuda mucho para la cuestión, por ejemplo, de medir a las poblaciones con discapacidad. Y bueno, justamente en marzo iba a ser el censo. Tal vez a algunos y algunas de ustedes les tocó que lo censaran, tal vez no, pero o si se acuerdan de algún censo, cuando te preguntan sobre discapacidad, por ejemplo, te preguntan que si hay una persona que tiene dificultades para subir o bajar escaleras, para vestirse y desvestirse, para ver aún utilizando lentes. Entonces ahí estamos hablando de los retos en la actividad. Y el último punto nos dice que para hablar de una persona con discapacidad, estamos hablando que también existan restricciones en la participación. Y ese es el punto al que yo les quiero llevar a comprender el día de hoy, porque estas restricciones en la participación no hablan solamente de la condición particular de la persona, sino que hablan también del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Yo les pregunto, una persona que, por ejemplo, es ciega, ¿puede consultar una página de internet? ¿Puede participar? ¿Sí? ¿No? ¿No sé? Bueno, tendrá que ver si esa página de internet tiene funciones de accesibilidad. Y entonces la persona con un software de lector de pantalla sí puede participar. De igual manera, una persona que es usuaria de silla de ruedas puede ir a un concierto. Ahorita en el coronavirus, evidentemente nadie, pero ¿podría o no participar? Pues depende del entorno. Entonces, esta definición nos habla de 3 cuestiones que se tienen que dar: limitaciones, más retos, más restricciones, de tal forma que la discapacidad, con esta evolución histórica, hoy en día pasa a ser de lo que se entendía como un problema personal a una problemática social, una problemática que es el resultado de la interacción de la persona con las barreras del entorno. Y a mí me gusta mucho eso, porque de alguna manera, entonces, pues nos puede invitar a todos y a todas a derribar esas barreras. Y lo voy a explicar de una manera todavía más aterrizada con un triángulo.
Este triángulo es el triángulo que usa la Asociación Americana para Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. Y te dice, para entender esta problemática social de la discapacidad, pensemos que del lado izquierdo del triángulo está la persona. Y yo les quiero presentar a Beto. Beto tiene 26 años. A Beto le gusta mucho la música. Odia la gelatina. Le encanta los espacios abiertos. Le gusta mucho el espagueti. No sabe leer y escribir. Tiene discapacidad intelectual y autismo. Él es Beto y es mi hijo. Y si se fijan, cuando yo les presenté, yo no les dije, él es Beto, mi hijo, el autista. Yo les dije, él es Beto, hay cosas que le gustan, hay cosas que le cuestan trabajo. Y sí tiene una condición de discapacidad. Puede hablar, habla cuestiones muy básicas, te dice a dormir cuando se quiere ir a dormir, a caminar, a coche, no te puede decir me siento mal, pero fíjense cómo la manera en cómo yo se los voy expresando no es una forma de etiquetarle, sino es una manera de presentarte primero a la persona. Del otro lado del triángulo está el contexto. Las personas con discapacidad y las personas con autismo no viven en su propio mundo, viven en el nuestro. Y esto es muy importante porque nos da pautas. Primero, por ejemplo, en Teletón, que trabajamos con las personas con discapacidad, tenemos que entender cuál es ese contexto, cuáles son las exigencias del contexto, qué se requiere para poder armar un proyecto de la mano con la persona y con su familia. Y por el otro lado, en el contexto también nos da la oportunidad de derribar las barreras que existen en el mismo. Y yo les traje estas dos fotos de Beto, porque si se fijan en la que está más arriba, él trae puesta una kipá, un solideo. Nosotros somos una familia judeo-mexicana. Cuando él empezó a ir a la escuela, en preprimaria, le costaba muchísimo trabajo todo. A él le cuesta mucho trabajo estar en lugares y en espacios cerrados. Tenía mucha reactividad sensorial. Estar en la escuela, el poder entrar al salón de clases ya era un logro en sí. Y en la escuela en la que él asistió, además, todos los niños hombres tenían que llevar su kipá. Y pues la verdad es que es algo a lo que nos enfrentamos cuando entró ese contexto, que a lo mejor no lo teníamos en el radar y que él tenía el derecho de asistir a la escuela como un derecho a la educación, pero los derechos hay que acordarnos muy bien que también vienen con obligaciones y con responsabilidades. Pero hicimos ciertos ajustes razonables en los que a él se le fue acercando al estímulo de poder tener la kipá puesta con pequeñitos espacios de tiempo e irlos alargando. Y también pues platicamos con los compañeros en la escuela para que entendieran que poco a poco él iba a ir cumpliendo con la obligación como lo tenían que hacer todos los demás. ¿Y qué es otra cosa importante para entender esta concepción moderna de la condición de discapacidad? Pues que está la persona, que está el entorno y que esa persona en ese entorno lo que queremos es lograr un funcionamiento y una participación en todos los ámbitos. Y si se fijan en la base del triángulo tenemos dos palabras y la palabra aquí mágica son los apoyos. Las personas que vivimos con alguien con una discapacidad o que trabajamos en el ámbito de la discapacidad, pues trabajamos mucho con los apoyos y hay toda una clasificación de apoyos. Hay apoyos leves, hay apoyos permanentes, hay apoyos temporales, apoyos intermitentes. Y aquí hay una relación muy importante que es con la accesibilidad. En la medida en que el mundo tenga un diseño más universal y sea más accesible, se requerirán menos apoyos particulares para cada una de las personas. Sin embargo,
hay en algunas situaciones y en ocasiones que sí se requieren apoyos específicos o también conocidos como ajustes razonables. Cuando hablo de los apoyos, a veces las personas dicen, bueno, pero eso me suena, digo, tal vez apoyos no es una palabra tan sofisticada, pero pues yo no soy una persona especialista en discapacidad y me suena como que yo no voy a saber cuáles son esos apoyos. Y por eso en la siguiente lámina yo les traje aquí un especialista de Guerrero que es muy, muy bueno en los apoyos y se los voy a presentar. Fíjense, la verdad es que en México somos buenísimos para los apoyos, somos muy buenos para la talacha. Les platico. Cuando nosotros vamos a la playa, pues creo que nos es familiar el señor de los helados. Y a Beto le encantan los helados y las paletas. Y cuando él va y ve el carrito, pues él te dice que quiere un helado. Si tú le preguntas de qué quieres tu helado, él te va a decir de pereza. Y si le dices de qué quieres la paleta, te va a decir de limón. Y la realidad es que no todo el mundo le entiende y por el otro lado tampoco la quieren ni de fresa ni de limón. Es algo como que él se lo aprendió así. Pero este señor, especialista en apoyos muy sofisticados, si se fijan ahí lo que saca es lo que se conoce como un apoyo visual, pero que es algo que usan todos los paleteros, que es el menú con la foto de las paletas y los helados. Y pues Beto reconoce la foto, señala lo que quiere, el señor paletero le da lo que escogió y la mamá corre y paga. Esto se los digo porque tal vez en México sabemos que nos faltan pues estas cuestiones de accesibilidad, de diseño universal, etcétera, pero yo sí creo que en talacha y en creatividad sí sobresalimos. Y les invito a que pensemos que los apoyos los podemos dar de una manera muy natural y muchas veces también preguntándole a la persona, a la propia persona con una discapacidad, ¿cómo te puedo apoyar? El punto número 4 de la definición de discapacidad, y es uno de los que más me gustan, es que estamos acostumbradas a hablar de grupos vulnerables. Y yo les invito a que pensemos que los grupos se encuentran en situación de vulnerabilidad o vulnerados. ¿Por qué? Por las barreras a la participación. Y no estoy hablando solamente de discapacidad. Pensemos por un momento pues en el tema de género, en mujeres, o en el tema de personas adultas mayores, incluso de niños y niñas que muchas veces son vulnerados sus derechos, no se les escucha. Entonces, les invito a que esto sea como una primera herramienta de pensar, pues sí, o sea, la persona no es vulnerable porque nació mujer. Se encuentra en una situación de vulnerabilidad porque hoy en el mundo la realidad es que las mujeres ganamos menos y que tenemos un techo de cristal. Y ahí es donde esta visión y esta evolución nos permite accionar. Yo les comento que hace 23 años, cuando diagnosticaron a Beto, mi hijo, su diagnóstico era, tiene autismo severo. Y hoy en día su diagnóstico es, tiene autismo y requiere apoyos permanentes intensivos. Sí ha aprendido muchas cosas, sí tuvo muchas terapias, estamos muy orgullosos de él, pero realmente el diagnóstico sí te das cuenta cuando te dicen que requiere apoyos intensivos permanentes, pues que tiene una condición de discapacidad importante. Pero el cambio en el lenguaje y en el abordaje te da un marco de acción, porque la pregunta natural después de eso es, ¿y cómo qué tipo de apoyos? Entonces, esta es mi primera invitación de una acción local, pensar en que muchas veces por desconocimiento, por desinformación o por no ampliar nuestra visión a la diversidad, nosotros creamos estas barreras. Y la manera más sencilla de quitar esas barreras es poniéndonos en el canal de los apoyos y preguntándole a la persona. Ahora quiero hablar un poquito de esta parte del contexto, cómo podemos hacer que el contexto sea accesible y generar la igualdad de oportunidades. Y aquí yo les traigo esta lámina que es muy visual
y les planteo una situación. Resulta que en un municipio, pues existen este campo de béisbol y el presidente municipal tiene la consigna de que todas las personas del municipio puedan disfrutar del juego. Sin embargo, es muy importante por protección civil que si haya una delimitación del perímetro del campo, no puede estar completamente abierto y que las personas que no pueden pagar un boleto o incluso aunque fuera gratis porque hay un aforo del estadio, pues puedan disfrutar del juego. Y pues si pensamos en condiciones de igualdad, sería darle un huacal a cada persona. Y como pueden ver ustedes en la lámina, si le damos un huacal a cada persona, pues habrá para personas que un huacal alcanza lo suficiente para poder pararse en él y librar la barda perimetral y poder disfrutar del juego, y habrá personas que no. En un sentido de equidad, lo que podría pasar es que quien no requiriera un huacal no lo utilice y que quien por su estatura requiriera más de uno para poder disfrutar del juego, pues tuviera la oportunidad de apilar 2 huacales y poder mirar a través de, o sea, sobrepasando la altura de la barda. La invitación aquí es a que abramos nuestra mente, abramos nuestras opciones y pensemos qué alternativa tendríamos para pensar en accesibilidad, en un diseño universal. Les doy unos segunditos para que piensen cómo podríamos salvaguardar la seguridad de todas las personas, sí tener una delimitación del espacio y pensar desde el principio en una cuestión de accesibilidad universal. Y bueno, aquí les doy una opción y una opción es un enrejado donde todas las personas pudieran ver a través de esta barda perimetral. Entonces, si estuviéramos pensando que la persona del lado derecho, que es de una estatura menor a la promedio, que estuviéramos pensando que no es un niño pequeño, sino que fuera una persona de talla baja que usualmente se le ha denominado como enanismo, pero no es el término correcto, pues puede participar en igualdad de condiciones que los demás sin requerir de un ajuste o un apoyo adicional con esta solución. En la atención a la diversidad, yo les decía que es una cuestión que ha ido evolucionando. Entonces hemos pasado desde modelos de exclusión, donde realmente los ambientes, los espacios estaban considerados solamente para un tipo de normalidad, es decir, en lo que la mayoría de la población o el estándar esperado. Y no estoy hablando solamente de accesibilidad arquitectónica, pensemos incluso del derecho al voto, cuando solamente podían votar hombres, por ejemplo. Eso era un modelo de exclusión. O en un salón de clases, donde solamente pueden asistir alumnos, alumnas que entran dentro de un marco, dentro de una normalidad en el sentido estadístico. Poco a poco, históricamente, los modelos han ido cambiando. Desde modelos de segregación, es decir, por ejemplo, aquí es muy claro históricamente la historia de los afroamericanos en Estados Unidos, por ejemplo, segregados en escuelas especiales. Después se pasaron a los modelos de integración, donde dentro de un mismo espacio había, por ejemplo, un aula técnica para los alumnos con alguna discapacidad o con una necesidad educativa especial. La inclusión a lo que nos invita es a construir, a diseñar, a pensar los espacios y los servicios, aunque todavía no llegue ahí una persona que pertenece a algún grupo de los que tradicionalmente han estado en condiciones de vulnerabilidad. La verdad es que la vida no es como estos esquemas y a veces estamos transitando entre un modelo y otro. Y la invitación aquí es a constantemente estarnos retando, estar abriendo nuestro pensamiento, estar considerando, por ejemplo, voy a hacer un evento ahora que ya se pueda.
y cuando mandemos los registros a las personas, preguntar si alguien requiere algún apoyo en especial. Si alguna persona que me escucha está estudiando arquitectura, pues no vas a poner la rampa cuando la persona ya llegó, o la señalización. Les invito, por ejemplo, a pensar por un momento en el metro de la Ciudad de México. Creo que es familiar para muchas personas y para quienes no, y en muchos metros, las estaciones de metro pues tienen el letrero, el nombre de la estación y tienen también un icono, y las líneas tienen su número y tienen un color. Y estas son cuestiones de accesibilidad pensadas en personas que a lo mejor no tienen alfabetización o no la tienen tan desarrollada. Y estos iconos y estos colores son todas estas cuestiones de accesibilidad universal que ayudan a que más personas puedan, por ejemplo, acceder a la información. Bueno, como yo les dije al inicio de esta plática, lo que yo les quiero dejar a ustedes es un poquito regresar a esta pregunta. ¿La inclusión empieza conmigo? ¿Cómo por dónde? ¿Cómo con qué se come? Y entonces les quiero dar un poquito de terminología y de lenguaje correcto hablando de discapacidad. Esto es una de las dudas que muy frecuentemente tenemos en los grupos, y yo les diría que lo más importante siempre es hablar de personas. O sea, muchas veces te dicen, ¿cómo le digo? Bueno, pues dile por su nombre, porque pues es la manera más natural y más correcta. También nos preguntan mucho, ay, es que me da miedo ofender, es que son capacidades diferentes, son capacidades especiales. Hoy en día, internacionalmente, el término adecuado y correcto para nombrar a la condición de discapacidad es persona con discapacidad. No es persona discapacitada, es persona con. Yo les decía que evoluciona y es probable que en unos 5 o 10 años estemos hablando de neurodiversidad o de diversidad funcional, pero hoy en día es persona con discapacidad. También les invito a que no hablemos de los pequeñitos, de los niñitos, de las personitas, sino que usemos un lenguaje donde hablemos de niños, niñas y adolescentes. Ya dijimos un poco la parte de situación de vulnerabilidad, no vulnerable per se, y a no utilizar un lenguaje dramático, sino una persona que es usuaria de silla de ruedas, una persona que tiene autismo, no sufre, no padece, no está confinado o atada a una silla de ruedas. ¿Por qué el lenguaje? Porque hablamos que hay 3 pilares importantes para la inclusión. Son la cultura, la política y la práctica. El lenguaje es parte de nuestra cultura. Nosotros con el lenguaje lo que hacemos es replicar una cultura que existe, pero a la vez vamos creando cultura. Entonces, pues aquí la invitación muy clara y muy concreta es a que forjemos un lenguaje con los términos correctos de discapacidad, y también les invito a pensar e investigar sobre un lenguaje incluyente no sexista. Por ejemplo, yo ahorita les dije les invito, no les dije los invito, porque me imagino que en la audiencia habemos mujeres y hay hombres también. Y si bien es cierto que el masculino es, según la Real Academia de la Lengua Española, incluye por una cuestión de visibilización y de hacer énfasis en ir cerrando estas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, buscamos hablar también de un lenguaje incluyente, no sexista, y pues de esto pueden ustedes también investigar un poquito más. Una segunda herramienta y línea de acción que les sugiero el día de hoy tiene que ver con la situación que estamos viviendo por la pandemia. Hablando de discapacidad, hoy en día a nivel mundial, las personas con discapacidad ante esta pandemia se encuentran enfrentando barreras muy importantes para el acceso a la salud. Estas barreras tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a la información. Muchas veces la información no es accesible para personas con discapacidades intelectuales porque es muy sofisticada, o para personas ciegas porque no está en los formatos. O imaginen por un momento que todos estamos utilizando cubrebocas y una persona que lee los labios
pues queda bastante excluida con barreras para el acceso a la salud. Es por eso que les invito a que consulten también en la página de la Secretaría de Salud en coronavirus. Hay una sección que dice personas con discapacidad y se elaboró una guía que sirve para los familiares y también para la sociedad en general y el personal de salud para conocer cómo se pueden disminuir estas barreras que enfrentan las personas con discapacidad hoy en día ante la situación que estamos viviendo. ¿Por qué traigo esto a colación? Si bien nadie de acá pretendemos ser expertos, yo les comparto y les decía hace un momento que Beto, mi hijo, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo estar en lugares cerrados, dejar de tener una rutina, tiene una discapacidad intelectual importante y él físicamente pues no se le nota ninguna discapacidad. Sin embargo, él por una cuestión de salud mental, sí requiere estar saliendo. Entonces, él sale, lo llevamos muy cuidado, si podemos lo llevamos en automóvil, etcétera, pero es parte del protocolo de una persona con autismo o personas con discapacidades psicosociales que aún dentro de las restricciones y cuidando la sana distancia, pues tienen que salir. Y en muchos países se han vivido situaciones de discriminación porque la sociedad no tiene en la mira, en el radar estas circunstancias y no pensamos por un momento que tal vez esa persona pueda tener una necesidad distinta. Entonces, pues, les doy 2 líneas de acción muy concretas. Una, que pues son los términos que puse a su disposición, sobre todo anteponiendo la condición de persona, usar un lenguaje que sea correcto, que sea incluyente. Se vale equivocarse, pero también creo que el compromiso y la responsabilidad que tenemos si queremos construir un mundo y un suelo más parejo, pues es informarnos. Y por el otro lado, pensar que en esta situación de la pandemia, pues hay poblaciones cuyos derechos y acceso a la salud es más fácilmente vulnerada. Quiero, por último, pasarles un pequeño video de 3 minutos en el que les comparto las acciones que la Fundación Teletón está tomando con respecto al COVID-19 y a la contingencia sanitaria que vivimos y sobre todo enfatizando que van a ver ustedes en el video que tenemos una línea de orientación telefónica. Esta línea es gratuita, es a nivel nacional y es para toda la sociedad mexicana, tanto para personas con discapacidad como para personas sin discapacidad. Entonces, les invito a conocer estas acciones. Teletón ante el COVID-19. Fundación Teletón se pone al servicio de sus familias y del país entero ante la crisis provocada por el COVID-19. Telerehabilitación. Comprometidos con las personas con discapacidad, creamos el programa de telerehabilitación, disponible a través de teletón.org. Este programa cuenta con más de 60 videos de rehabilitación gratuita y a distancia para el público en general. A la fecha, más de 42.862 personas se han beneficiado. Despensas. Para las familias atendidas en Teletón, la crisis provocada por COVID-19 se suma a los retos que impone una situación de discapacidad. Con la generosidad del patronato de Fundación Teletón, les hemos apoyado, entregando 8.345 despensas a 3.115 familias en los centros Teletón de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Aguascalientes, Estado de México y Tamaulipas. 800 Teletón. Asimismo, ponemos a disposición del público general la línea telefónica gratuita 800 Teletón. Esta línea es atendida por más de 400 médicos, terapeutas y psicólogos de Fundación Teletón, quienes brindan apoyo psicológico y orientación general con relación al COVID-19. Reconversión de centros Teletón. El pasado miércoles 22 de abril, Fundación Teletón ofreció sus instalaciones a los gobiernos federal y estatales como apoyo en la lucha contra el coronavirus. Estos son los avances hasta el momento. El Gobierno del Estado de México y Fundación Teletón realizaron la reconversión hospitalaria del Centro Teletón ubicado en Tlalnepantla de Vaz.
Este centro ha sido acondicionado para instalar 158 camas, donde se atenderá a pacientes no COVID-19. El gobierno del estado de Michoacán utilizará los consultorios médicos del Centro Teletón para atender especialidades no COVID-19. El gobierno de Quintana Roo utilizará las instalaciones del Centro Teletón para brindar consultas de medicina general y especializada. En el estado de Guerrero, las instalaciones del Centro Teletón serán utilizadas como centro de aislamiento voluntario para atender hasta 100 personas con diagnóstico COVID-19 sin síntomas. El gobierno del estado de Coahuila utilizará las instalaciones del Centro Teletón como zona móvil para el diagnóstico de COVID-19. Fundación Teletón informó. Quédate en casa. Esta es la manera como Fundación Teletón pone al servicio de México lo que México ha construido con su esfuerzo durante más de 23 años. Y sabemos que hoy en día vivimos con mucha incertidumbre, con algunas situaciones particulares, con la distancia de nuestras familias, pero también sabemos de lo que somos capaces como sociedad mexicana y pues les invitamos a que sigamos con esa fortaleza, con esa solidaridad, con ese amor y con esa resiliencia que nos caracteriza. Estamos a sus órdenes en Fundación Teletón, siempre para construir, aprender juntos y salir adelante. Yo les agradezco de todo corazón y espero que se lleven algunas herramientas útiles y prácticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania, por toda la información que nos compartiste y agradecerle a toda la audiencia que estuvo conectada. Tenemos tiempo si hay alguna pregunta por si alguien quiere escribirla o algo que tú quieras comentar o aparte. Y pues de nuevo agradecerte por tu tiempo y toda la información que nos compartiste y sobre todo el seguir de la mano con Tálisis. Creo que ya tenemos un buen tiempo recorrido juntos, como instituciones apoyándonos unos a otros. Entonces creo que esto son iniciativas más que podemos seguir realizando juntos para el beneficio de toda la comunidad estudiantil y toda la comunidad con discapacidad de ustedes. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias. No hay ninguna pregunta. No. Aplicarlo y a seguir aprendiendo. Es una probadita, pero el aprendizaje está en manos de cada quien. Así es. Pues muchísimas gracias, Tania. Gracias. Buena tarde. Bonita tarde. Realmente, ahí.